Shalom Akim, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahahushai, Bahasham, Rahahakwetash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas, aquí en otro video. Y como pueden ver el título, este es, ¿qué es el Tanakh? O el Tanaj, como también se le conoce. Alright, y como vamos a ver aquí, dice el Tanakh es la colección de textos sagrados del judaísmo, y realmente es de los israelitas, porque tenemos que entender por qué es que se le llamaban los judíos, o por qué se hizo del judaísmo, que eso regresa a los israelitas, la razón por qué es que se le empezó a llamar el judaísmo es porque tenemos que entender la historia de nuestra gente, o la historia de nuestra nación. Nuestra nación fue dividida en dos reinos, reino sureño y reino norteño, que el reino norteño consistía de Israel, se le conocía como Israel, o también se le conocía como Samaria o como Efraín, Samaria por la capital, y el reino de Judá, que era el sureño, se le conocía como Judá o Jerusalén, y Jerusalén por ¿cómo se llama? La capital, que el reino de Judá, cuando entendemos en dónde, cuando entró en escena el Señor Yahahushai, él estaba en Judá, y Samaria, tenemos que entender la historia de Samaria, la historia de Israel, qué es lo que pasó con nosotros, man, porque nosotros fuimos esclavizados y fuimos deportados hacia Asiria, so como dice aquí, uh, como dice aquí, right, Segunda de Reyes 17, y voy a empezar de 16, y esto es importante, porque esto es el Tanaj, a lo que vamos a entrar, esto es el Tanaj, esto es historia, esto es algo esencial que nosotros tenemos que saber, porque muchas instituciones, muchas iglesias, y doctrinas, o lo que sea, otras religiones, ellos no consideran todas las escrituras, no consideran todas, nada más se quieren quedar con los salmos y nada más con los que son más suaves y con lo que les agradan, y el Nuevo Testamento, cuando tenemos que entender que lo que Pedro, digo, los apóstoles, que hermanos, en general todos los apóstoles, hasta el Señor Yahahushai, y hasta el apóstol Pablo, lo que estaban enseñando era nada más lo que se conoce como el Tanaj, o el Tanakh, porque el Tanakh, vamos a decirlo, el Tanakh dice que constituye la versión original del Antiguo Testamento en la tradición cristiana. Dice, la palabra Tanakh es un acrónimo formado por las iniciales de tres divisiones principales de la Biblia hebrea, de nuestra Biblia, de nuestro conjunto de libros, que se inicia con el Tawará o Tawará, que como ustedes pueden ver tiene la Tawará, y que es la ley o enseñanza. Esta es la primera sección del Tanakh y comprende de los 5 libros de Moisés, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La Torah es considerada la base y la ley fundamental del judaísmo. Y como dijimos, no nada más del judaísmo, es de los israelitas. Esta es una herencia que nos pertenece a nosotros. Esta es una manera que el Señor nos instruyó. Porque viene en Levítico, viene en Éxodo, en Deuteronomio. Libros que nos enseñan a nosotros cómo es que le gusta al Señor que seamos. Cuando Él nos dio cuando nos iba a dar la tierra, Él nos dio un conjunto de leyes, fue un pacto que hicimos con el Señor y que teníamos que obedecer. Y esas leyes nos las dio para que las hiciéramos. Ahora, en este tiempo no estamos, obligados a cumplir la ley, pero por la fe que el Señor nos ha dado, quisiéramos hacerlo, porque eso es como dijo Pablo, right? Ahora que por medio de la fe nos olvidamos de la ley, claro que no,
sino con la fe lo cumplimos. ¿Por qué? Porque queremos agradar al Señor. Y esto solamente le pertenece a Israel. Ok, ok, porque el Señor Yahushua cuando fue con los apóstoles y le dijo, vayan solamente a las ovejas perdidas de Israel, no vayan a los paganos. Lo mismo se le fue dicho a Pablo. Por eso entendemos que a los gentiles que Pablo fue y les predicaba, eran hermanos, ok, israelitas. Eran israelitas perdidos, que adoptaron las maneras de las otras naciones, ok, y les estaban enseñando, ¿qué? El Tanakh, ok, el Antiguo Testamento, como se le conoce, ok, porque vimos que empieza con el Tawará, también el Nabayam, que significan los profetas, Nabayam, los profetas, ok. Esta sección incluye los libros históricos, proféticos, como Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. ¿Ya ves? También que son profecías que hablaban del Señor Yahushua. Ok, como dice aquí, Hebreos 17, entonces dije, he aquí que vengo, oh Yahweh Bahashem Yahushua, Salak hermanos, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ok, el Padre Yahweh, para hacer tu voluntad. Como el rollo del libro está escrito de mí. Ok, y esto es el Señor Yahushua, man. Ok, el Señor Yahushua se encuentra en todo el libro, porque Él es la palabra, man. Ok, y habían profecías de Él. Ok, lo que Pablo andaba enseñando eran profecías del Señor Yahushua que se encontraban en el Tanakh, ok, en la Taurá, en la Nabayayam, ok, si así se dice, Isalaki, hermanos, ok, Nabayayam, ok, porque aquí es Nabayayam, alright, y el Kadawabyam, ok, que son los escritos. Ok, dice, esta es la tercera sección del Tanakh e incluye una variedad de libros poéticos, sapienciales e históricos como Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastes, Esther, Esdras, Nehemías y Crónicas. ¿Ya ves? Todo esto incluye el Tanakh, que es bien importante. Ok, que es bien importante. Ay, ahora... esto era lo que Pablo estaba enseñando. Y esto es bien importante, porque así vamos a entender a quién Pablo les estaba profetizando y por qué es que había una división entre el judaísmo, o los judíos y los gentiles. ¿Por qué Pablo dijo que no había diferencia entre judío y griego? Ya ves, porque tenemos que entender la historia que se encuentra en el Nabayayam y el Katawabyam, ¿ok? Que son los escritos, los profetas, ¿ok? En el Tawará, que es la ley, ¿ok? La enseñanza, ¿ok? Vamos a ir aquí a este versículo de Segunda de Reyes 17 y 16. Dice, dejaron todos los mandamientos de Yahweh a su poder, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. Ok, y como hemos entrado en otros videos, tener ídolos no nada más significa prenderles velitas y arrodillarte y rezarles. No es una manera de vida, es una manera de ser. Ok, adorar a ídolos es... entran demonios a ti y te hacen actuar de diferente manera. Ok, de una manera. Y en el libro de Sabiduría de Salomón 14 nos explica qué tipo de males es lo que hace el adorar ídolos. Ok, que es el principio, el fin de todo mal. Ok, la causa, el principio de todo mal, man. Y dice, e hicieron pasar por sus hijos y sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y a agüeros, y entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, provocándole a ira. Yahweh el Señor, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. ¿Ya ves? Y también entendemos eso, que Judá también fue llevado al cautiverio, pero el Señor lo libró y lo trajo de regreso. ¿Ok? Dice, mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Yahweh su poder, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Dice, y desechó Yahweh a toda la descendencia de Israel,
y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia, porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel en pos de Yahweh, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Yahweh quitó a Israel delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Ya ves, aquí nos dice que Israel, el reino norteño, fue llevado a Asiria. Después nos explica y nos dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades. ¿Ya ves? Ese es el punto. Por eso es que el Señor, en Mateo, si no estoy equivocado, es Mateo 10, y les dijo, Mateo 10:5, a estos 12 envió Yahushai y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayas, y en ciudades samaritanos no entres. ¿Por qué? ¿Por qué en ciudades samaritanos? Porque aquí Samaria era la capital del reino norteño, y ya estaba ocupada por gentiles, a la mayoría, porque también había israelitas. Pero la mayoría eran paganos, porque la mayoría de Israel fue llevado a Asiria. Continuando. Dice, sin oíd antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ya ves? Esto solamente es de Israel. Y después en Cuarta Esdras nos explica qué es lo que pasó con nosotros, con los que fuimos llevados a, ¿cómo se llama? A Asiria. Como dice aquí, y lo voy a leer porque es importante, porque esto también es parte del Tanaj. Ahora hay instituciones que, o hubo concilios que dicen que Cuarta Esdras, que Sabiduría de Salomón, que Tobit, Judith y varios libros no pertenecen al Tanaj. Pero eso es blasfemia. Porque esto es por medio de fe. Alright, y voy a leer esta escritura. Este es Apocalipsis 22:18, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Y este libro está hablando de Apocalipsis, pero eso no se cierra a que puedes aumentar o quitar a las otras escrituras. Está hablando en general. No puedes hacer eso. Dice, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y en este libro está escrito que solamente la nación de Israel va a ser salva, no nadie más. Si tú le agregas y dices que los paganos también van a ser salvos, el Señor te va a dar plagas a ti también. Dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y parte de las cosas que se escribieron en Apocalipsis se explican en las escrituras que se les llama deuterocanónicas, o que no son canones, o que son apócrifos, si tú quitas el entendimiento de eso, el Señor, como dice aquí, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro, porque los libros que se escribieron y que nosotros encontramos en la KJV, en la King James Version de 1611, esta Biblia, esta Biblia nosotros por fe creemos, que tiene los libros, que son inspirados por Dios, y que es lo que tenemos para nosotros tener el verdadero entendimiento de las escrituras, Este es el KJV que los ancianos y los apóstoles de la Gran Piedra de Molino, usan, y nosotros creemos eso por fe. Alright, porque como dice aquí, Romanos 10 y 17 dice, así que la fe es por el oír,
y el oír por la palabra de Dios. Ok, y esto es Pablo hablando a los romanos, diciendo la condición de Israel. Ok, y empieza con que Israel tiene celo, pero no es conforme a ciencia, no es conforme a la verdad, no es conforme a que acepte lo que realmente es. Como en este caso que le estamos viendo. Israel, mucho de Israel no acepta los libros apócrifos, no acepta los libros deuterocanónicos, especialmente cristianos. Ellos tienen un gran celo, pero no es conforme al Señor. No es conforme a su nombre, no es conforme a su reputación, no es conforme a su palabra. ¿Ok? Y como dice aquí, dice, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. ¿Ok? Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿Ok? Y en este sentido, el Señor dio acceso a todos para tener acceso a su palabra, ¿ok? A sus explicaciones. Porque YouTube está aquí. YouTube fue profetizado también. Ese es el unicornio, ¿ok? ¿Ok? Que se iba a usar para el trabajo. Y todos tienen la habilidad o tienen las puertas abiertas para poder escuchar la palabra, para entender la palabra. Alright, pero ¿qué es lo que dijo aquí? Como dice aquí, dice 10:25, Juan 10:25. Yahabushai les respondió, les he dicho y no crees. Las palabras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas, como les he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Ya ves, si esto es una relación íntima, es una relación lo está pintando como un pastor y una oveja. ¿Ok? Dice, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Y por qué las siguen? Porque lo conocen, porque tienen fe. Dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie me las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ya ves, porque esto es predestinación. Ya está escrito. ¿Ok? ¿Quién va a ser y quién no la va a hacer? ¿Ok? Este es Juan 14:26. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. ¿Ya ves? Y el Espíritu Santo es lo que iba a hacer, enseñarnos todo. Salaque, hermanos. Enseñarnos todas las cosas. ¿Ok? Como dice aquí Juan 16:13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, venga, los guiará a toda la verdad. ¿Ya ves? Y parte de esa verdad, ¿cómo como dijo Pablo, Salaque, hermanos, lo voy a tener que agarrar. Romanos 10. Y creo que está más arribita. Como dice aquí. Romanos 10:14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Ya ves? ¿Cómo pues? Pues el Señor prometió, ¿ok?, que nos iba a dar pastores. Jeremías creo que es 13:15. Ya, es Jeremías 13:15. Ok, y lo voy a leer de la... Pues es lo mismo, pero lo voy a leer de la NTV. Jeremías 13:15 dice, y les daré... voy a empezar desde el 14. ¿Sabes qué? Quiero ver cómo se llama este capítulo. Alright, como dice aquí Jeremías 3 y en versículo 6, ok, el capítulo se llama Yahweh, el Señor, exhorta a Israel y a Judá al arrepentimiento. Ok, voy a saltar al versículo. Y ustedes, hermanos, los pueden leer porque esto va de la mano con lo que leemos en Segunda de Reyes capítulo 17.
¿Ok? ¿Y sabes qué? Lo voy a leer yo. Este es Jeremías 3:6, dice, me dijo Yahweh en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica, ¿ok? A sus ídolos, ¿ok? Haciendo todo tipo de ofrendas. Dice, y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, ¿ok? Y eso podemos leer Oseas capítulo 1, ¿ok? Dice, pero no tuvo temor la rebelde de Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró, y adulteró con la piedra y con el leño, ya ves, con ídolos también. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Yahweh. Bahashem Yahushai, dice, y me dijo Yahweh, ha resultado justa la rebelde Israel, en comparación con la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Yahweh, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Yahweh, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Yahweh tu poder has prevaricado. Fornicaste con los extraños debajo todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Yahweh. Ya ves, y por eso es que el Señor nos despidió. ¿Ok? Dice, convertíos hijos rebeldes, dice Yahweh, porque yo soy su esposo, los tomaré uno de cada ciudad, dos de cada familia, y los introduciré en Sión. ¿Ok? Y esto es lo que está pasando hoy en día, man. ¿Ok? Dice, y les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia y con inteligencia. Ya ves, según la mente del Señor, porque la palabra ahí por corazón en el hebreo es lab, ¿ok? Como dice aquí, my heart, que es lab, la Strong 3820, ¿ok? Que significa mente, ¿ok? Entendimiento, tus partes interiores, ¿right? Tu mente, ¿ok? Y como dice aquí, Jeremías 3:15, y les daré pastores según mi mente, ¿ok? Que los apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Ya ves? Y eso es por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo era quien te iba a guiar a esos maestros, a esos pastores. ¿Ok? Como dice aquí Juan 16:13, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Ya ves, porque el Espíritu también nos iba a revelar lo que iba a ser la profecía. ¿Ok? Que profetas, maestros y líderes iban a estar enseñando. ¿Ok? Y eso se encuentran en lo que conocemos el Tanakh. ¿Ok? Y también en el Nuevo Testamento. Alright, pero hablando de ello, es que Pablo y los apóstoles, ellos estaban enseñando lo que se conoce como el Tanakh o el Tanaj. ¿Ok? So ese es el punto, hermanos. Alright, no saqué esto de Cuarta Esdras 13, right? Y nomás lo voy a sacar, ¿ok? Porque esto es parte de la narrativa que está escrita en ¿cómo se llama? Segunda de Reyes, capítulo 17, ¿ok? Un momento. Ok, como dice aquí, Cuarta Esdras 13:40. Estas son las 10 tribus que fueron llevadas prisioneras fuera de su tierra en el tiempo del rey Oseas, a las cuales Salmanasar, rey de Asiria, hizo cautivas y las llevó sobre las aguas, y así llegaron a otra tierra. Pero ellos, ok, aquí fue cuando nos llevaron a Asiria, ok. Dice, y ya estando en Asiria, dice, pero ellos tomaron este consejo entre sí, porque dejarían la multitud de los paganos, ¿ok? Porque estaban viviendo en Asiria,
y saldrían a un país más lejano, donde nunca habitó la humanidad. ¿Ok? Y, ¿sabes qué? Creo que aquí lo tengo. No, no sé dónde lo tengo. Momento, hermanos. Lo tenía. Oh, sí, aquí está. Alright, so, como dice aquí, Deep Lay, dice: pero ellos tomaron este consejo entre sí, que dejarían la multitud de los paganos y saldrían a un país más lejano, donde nunca habitó la humanidad. ¿Ok? Y en ese lugar donde nunca habitó, queriendo decir que nunca se hizo morada. ¿Ok? Porque sabemos que el rey Salomón, según los libros de reyes, Salaki, hermanos, creo que está en Primera de Reyes. Creo que es capítulo 21 o 11. No, no, es versículo 11 tal vez. 10, creo que es 10 y 22. Sí. Alright. No, sí. Es Primera de Reyes 10 y 22. Ok. So, como dice aquí, porque el rey tenía en el mar, que está hablando del rey Salomón, porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis. Ok, que Tarsis es aquí en España. Ok. Como por aquí. Ok. Dice, con la flota de Hiram. Ok, que la flota de Hiram eran personas que vivían aquí. Ok. Con la flota de Hiram. Ok, rey de Tiro. Una vez cada 3 años. Un momento, hermanos. Yeah. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. ¿Ok? Y ese es el punto. ¿Ok? Porque aquí, como dice aquí, porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años que Hiram, ok, que era el rey de Tiro, él era un camita. Ok, por eso es que, uh, a ver si la tengo aquí. Habían olmecas. Había cabezas de olmecas, ok, las cabezas de olmeca que se encontraron aquí, ok, en, uh, en la parte de este lado, como Veracruz, ok, se encontraron cabezas de olmecas, ok, y eso era porque, como estamos viendo, tenían una flota de Hiram que eran camitas, ok, una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Ya ves, o ellos venían a sacar, ¿cómo se llama? Productos de este lugar, de este continente, que son las Américas, ¿ok? Que en las escrituras se le conoce como Arzaret, ¿ok? So, vamos aquí. Pero ellos tomaron este consejo, esta es cuarta Esdras 3 y 41, pero ellos tomaron este consejo entre sí, que dejarían la multitud de los paganos y saldrían a un país más lejano, donde nunca habitó la humanidad, ¿ok? Dice, para guardar allí sus estatutos que nunca habían guardado en su tierra, y entraron en el Eufrates por las angosturas del río. ¿Ok? Oh, man, ¿dónde está? Oh, aquí está, Salak, hermanos. Dice, ok, dice, cuarta es de las 3 y 43, dice, y entraron en el Eufrates por las angosturas del río. ¿Ok?
So, no usaron barcos grandes, eran barquitos, ¿ok? Porque como vemos aquí, right, aquí está el río Eufrates, ¿ok? Y entraron por ese, right? Y no estaban usando barcos grandes, eran barcos chiquitos, porque la escritura aquí está mencionando que era angosto el río, ¿ok? No eran barcos grandes, no eran barcos profundos para mar abierto, ¿ok? Dice, porque el Altísimo les hizo señales, y esas señales es en el cielo, ¿ok? Es un mapa que les dio señales, los guió. Dice, detuvo la corriente hasta que hubieran pasado, ¿ok? Porque este fue un milagro que el Señor hizo. Él detuvo las corrientes de toda esta marea, porque hay corrientes de agua. Hay corrientes de agua fría, hay corrientes de agua caliente. Y eso hace que hayan como los remolinos, ¿ok? Eso, el mar es peligroso, ¿ok? Hay mareas peligrosas, ¿ok? Especialmente por estas costas de África, ¿ok? Eso el Señor tuvo que hacer milagros, porque también sus barcos no eran los aptos para navegar en mar abierto, ¿ok? Dice, versículo 45, porque por aquel país había un gran camino de año y medio, ¿ok? De año y medio, ¿ok? Y la flota de Hiram se tardaba cada 3 meses, un año y medio de ida, un año y medio de regreso. ¿Ok? Dice, una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis. ¿Ok? Dice, y la misma región se llama Arsaret. ¿Ok? Que Arsaret en el hebreo es Ahar Arataza. ¿Ok? Y como dice aquí, dice Arsaret o Ahar Arataza, que significa otra tierra. Dice, el nombre de la tierra más allá del gran río, lejos de la morada del hombre, en la que habitarán las 10 tribus de Israel, observando las leyes de Moisés. ¿Ok? Dice, hasta el momento de la restauración, ¿ok? Y eso no es cierto, ¿ok? El propósito fue venir aquí a observar las leyes que nunca se observaron, ¿ok? Pero eso no era parte del plan del Señor, ¿ok? Porque por eso tuvo que traer a los españoles, a los edomitas, para que nos conquistaran, a los ingleses, a los franceses, para que nos conquistaran. Porque cada vez que nosotros pecábamos contra el Señor, Él quitaba su protección y mandaba a nuestros enemigos para castigarnos. No es posible que, dice, observando las leyes de Moisés hasta el momento de la restauración. Ese fue el propósito. Pero nosotros, ok, somos cabeza dura, man. Ok, y esto fue parte del Señor. Ok, dice, según cuarta Esdras, capítulo 13, versículo 45, Colón identificó a América con esta tierra. Ya ves, y aquí te da una referencia de dónde encontrar esa referencia que Colón identificó a América con esa tierra. Ok, y esto lo saqué de, ¿cómo se llama? De la enciclopedia judía. Ok, como dice aquí, versículo 45, porque por aquel país había un gran camino de año y medio, y la misma región se llama Arsaret, y habitaron allí hasta el tiempo postrero, ¿ok? Y ahora cuando comenzarán a venir, ¿alright? Que ese tiempo postrero está hablando de los últimos tiempos, ¿ok? De los últimos tiempos, ¿alright? Y esto también es parte de la palabra del Señor. Eso está escrita en la KJV 1611, ¿ok? Que la versión en español, ¿ok? Que es igual a esa, la KJV es la Casiodoro 1569. Es esta Biblia, ¿ok? Donde están los apócrifos, donde están los deuterocanónicos, como se les llama, ¿ok? Y esta Biblia, por medio de fe, nosotros creemos que es la completa. Ahora el español es un poquito difícil, ¿ok? Pero lo puedes leer, ¿ok? Ahora tienes esta aplicación que se llama KJVA o KJVA Bible, ¿ok? Donde están todos los libros, ¿ok? Que por fe nosotros creemos que son parte de las escrituras, ¿ok? Y esto es por medio de fe, ¿ok? Esto solamente es fe, al igual que el hebreo. Al igual que el hebreo. ¿Cómo sabemos que el hebreo que nosotros o nuestros maestros nos han enseñado es por medio de fe?
¿Ok? So, este es el punto, hermanos. ¿Ok? So, espero que esto haya sido edificante. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Raha Hakodash. Un saludo a ustedes, hermanos y hermanas. Hasta la próxima. Shalom.